Bueno, estimados y estimadas, todos sean bienvenidos a la tutoría número 23, sí, el segundo quimestre, segundo parcial para tercero bachillerato general unificado. El tema de hoy es la relatividad de la mecánica clásica, sí. El objetivo, el mismo de todas las semanas anteriores, siempre es desarrollar habilidades para la comprensión y difusión de temas referentes a la cultura científica y aspectos aplicados a la física clásica y moderna. Ahorita nos concentramos en lo que es física moderna y siempre demostrando un espíritu científico, innovador, solidario, valorando las aportaciones de todos ustedes. Como saben, el humilde servidor, el licenciado Carlos Gedrón. Antes de iniciar la tutoría, para que quede grabado en el video, perdón, les comento que mañana sábado y el próximo sábado vamos a tener tutorías de recuperación a partir de las 8 de la mañana para que ustedes puedan asistir y poder realizar una recuperación pedagógica de aquellas temáticas que no se pudieron consolidar o no se pudieron comprender a fondo con una comprensión experta, y me imagino que algunos todavía han de tener una comprensión novata y una comprensión básica. Entonces, para aquellos que deseen, pueden asistir este sábado y el próximo, perdón, el día de mañana y el próximo sábado. Bueno, vamos entonces a introducirnos con la relatividad y la mecánica clásica. Antes de continuar con la clase magistral, les he preparado un pequeño video para trabajar un poco con algunas ideas previas. Vamos entonces a escuchar atentos el video y a estar concentrados. En este vídeo voy a tratar de que entiendas que dentro de la mecánica clásica también existe lo que llamamos la relatividad en los movimientos. Cuando queremos aplicar el concepto de relatividad a los movimientos, tenemos que ser conscientes de que tanto la trayectoria como la velocidad de un movimiento dentro de la mecánica clásica van a depender de dónde se sitúe el observador para ese movimiento. En este vídeo que tienes aquí vas a ver que se puede apreciar esto de forma nítida. Si le damos, verás que el avión se desplaza y se dibujan dos trayectorias. Una trayectoria que es de color rojo y otra que sería de color gris. El piloto vería siempre caer el objeto según una trayectoria rectilínea vertical, porque él se sigue moviendo con el avión a la misma velocidad en el eje horizontal, mientras que un observador que se colocara fuera vería al objeto describir una rama parabólica, que es la trayectoria que ves ahí como de color gris, porque había dos componentes, una vertical como consecuencia de la aceleración de la gravedad y otra horizontal que era la velocidad que llevaba el objeto cuando abandonó el avión, que es de componente horizontal. Pero eso sí, tanto el observador que está en el avión como el que estuviera fuera, ambos van a medir el mismo tiempo para el objeto desde que es soltado desde el avión hasta que cae al suelo. Así que las trayectorias serían distintas, mientras que el tiempo sería el mismo. La idea general que vamos a tener que comprender en este vídeo es que a partir de procedimientos mecánicos es imposible distinguir entre un sistema que está en reposo absoluto o un sistema que se mueve sin aceleración, es decir, con trayectoria rectilínea y velocidad constante. Vamos a ver lo que son las transformaciones de Galileo para empezar a entender esta idea. Para estudiar un movimiento necesitamos siempre conocer dónde y cuándo ocurre. Por lo tanto, vamos a necesitar un sistema de referencia que va a contener podríamos decir cuatro variables. Van a ser cuatro coordenadas, x, y z, para situar el objeto en el espacio, y una cuarta que será el tiempo, que da cuenta de cuándo ocurre el movimiento. Aquí tenemos un sistema de referencia. En realidad son dos sistemas de referencia porque vamos a tener dos observadores y vamos a tener que ver un mismo, podemos decir, suceso, pero desde dos sitios distintos, desde dos puntos de referencia distintos, que serían S y S'. ¿Qué es lo que vamos a considerar? Pues vamos a considerar que S' se está moviendo a velocidad constante, como ves aquí, ¿verdad? Se va a mover a velocidad constante durante un tiempo con respecto al observador que está en S. Este sería lo que está representando. Y vamos a ver cómo medirían S y S' el suceso que hemos llamado P. Si hacemos una proyección del punto P en ambos ejes de coordenadas, podemos ver que
las coordenadas para ese mismo punto P en S y en S' no van a ser iguales. Así que vamos a tener que poder, digamos, expresar estas coordenadas en función de estas posiciones distintas como consecuencia del movimiento que tiene S' con respecto a S. Hemos considerado que se está moviendo en el eje Z. Así que las ecuaciones que van a relacionar un observador con el otro son estas que vemos aquí. X', es decir, la coordenada prima para X ha de ser igual que X. Y' sería igual que y T' será igual que T. ¿Esto por qué? Pues porque el sistema que yo estoy considerando solo tiene un movimiento en el eje Z. Así que tanto las coordenadas X, y por supuesto el tiempo para ambos observadores serían iguales porque habían sincronizado los relojes, podríamos decir al principio, pero sí que va a cambiar la posición en el eje vertical, en el eje Z. ¿Por qué? Porque S' se ha acercado al objeto, así que esa Z' sería la Z que mida el que está digamos, el observador que hemos llamado S, menos la velocidad que lleva en el eje Z por el tiempo que haya transcurrido. Así que a estas ecuaciones son las que llamamos las ecuaciones de transformación de Galileo. Y me van a dar cuenta de cuáles serían las coordenadas en un sistema u otro, considerando que uno se mueve con velocidad constante y de forma rectilínea con respecto al otro. ¿Qué va a pasar con la distancia entre dos puntos que midan estos observadores que uno está en reposo con respecto al otro que se está moviendo? Bueno, pues nos vamos a venir a otro tipo de esquema. Vamos a suponer que tenemos dos observadores, O y O'. El segundo, es decir, O' se va a mover en la dirección horizontal, en la dirección del eje X, con una velocidad que llamaremos V con respecto al primero. Van a sincronizar los relojes al principio y pasado un tiempo van a tomar fotos del avión. Así que empezarían tomando una foto del avión, vamos a llamar la posición X1, y ahora tendrían que dejar transcurrir un intervalo de tiempo, el avión se está moviendo, también lo hace O', y tomaría la segunda foto. Claro, recordemos que O' se mueve con velocidad constante, es decir, se habrá estado moviendo con esa velocidad V durante un intervalo, es decir, se habrá desplazado una distancia con respecto a O, que sería V por T. Toma la foto y ahí tenemos la segunda posición, X2. A partir de aquí, bueno, pues la distancia que va a medir, por ejemplo, O, el que estaba en reposo, sería X2 menos X1. Eso parece claro. ¿Y cuál sería la distancia que va a medir O'? Es decir, si la distancia que mide el observador que estaba en reposo sería la diferencia entre X2 y X1, la del que se está moviendo se podría obtener si hacemos uso de la transformación de Galileo que hemos visto antes. Es decir, sería algo así como para el O', tendríamos que la coordenada X1' sería, pues, como veis aquí, X1, la que mide el observador que estaba en reposo, menos V por T, porque recordemos que está desplazando hacia la misma dirección y sentido que el avión. Para el X2' sería pues la que mide el que estaba en reposo, X2 menos V por T, y la diferencia entre uno y otro, es decir, D', que es lo que puedes ver aquí, ¿verdad? Sería X2' menos X1'. Pero claro, teniendo en cuenta lo que es X1 y X2, según la transformación de Galileo, va a hacer esta diferencia que vamos a obtener. El video no se entiende nada. No escuchan el audio. Yo no lo entiendo. Sí se escucha, pero no se entiende. Bueno, terminemos de ver y ya les voy a explicar, ¿ya? Pues como ves aquí vamos a tener que D' es exactamente igual que D, es decir, X2 menos X1. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que tenemos que ser conscientes. Vamos a pasar el video. Verán, en el video lo que se trata de explicar es la relatividad de los sistemas de referencia inerciales. Verán, nosotros cuando estudiamos la cinemática y la dinámica, conocíamos lo que eran los sistemas de referencia inerciales y los no inerciales. ¿Cuáles eran los sistemas de referencia inerciales? Eran aquellos sistemas de referencia donde se cumplían las leyes de Newton. ¿Qué quiere decir? Donde aparecía la inercia. Ahora ustedes me dirán, profesor, ¿qué es la inercia?
La inercia era la propiedad que tenían los cuerpos de cambiar su estado de movimiento a reposo. O sea, cuando las cosas se están moviendo de un rato a la otro, se tienden al reposo. ¿Y por qué? Por esto mismo que se llama o se conoce como la inercia. ¿De qué va a depender la inercia? Siempre depende de la masa de los objetos. Ahora, en este video que se está explicando, de repente escuchan unos términos algebraicos, pero lo que trata de explicar en el video es que tenemos un ejemplo hipotético de un avión. ¿Qué pasa? Que cuando un avión se mueve por el espacio, si nosotros aplicáramos lo que es la cinemática y la dinámica, veríamos como un sistema de referencia inercial, ¿no es cierto? Porque el avión está en movimiento y en algún momento va a detenerse o va a encontrarse en reposo. Pero ¿qué pasa? Que ahora en física moderna, con la relatividad y la mecánica de clásica, se dice que los sistemas de referencia en la vida real no pueden ser inerciales. ¿Por qué no pueden ser inerciales? Debido a que si nosotros nos percatamos el avión y ponemos dos personas a observar el movimiento del avión, ambas personas lo ven al avión, ¿no es cierto? Pero la una persona, como no está en movimiento, está en estado de reposo, lo ve al avión como que estuviera haciendo una trayectoria lineal, ¿no es cierto? Pero en cambio, en realidad el avión no está teniendo una trayectoria lineal, está teniendo una trayectoria que es curvilínea o un movimiento parabólico. Entonces ahí cuando aparecen dos planos relativos que hacen contradecir la teoría de Newton y la teoría que habíamos visto en cinemática y dinámica, ¿sí? Y eso es lo que está tratando de explicar en el video, que se conoce como la relatividad en la mecánica clásica. ¿Y a qué se debe que se suscite que aparezca esto? Se debe a que nosotros en la vida cotidiana, en el universo, en las galaxias, tenemos algo que se conoce como espacio y tiempo, ya que es una curvatura. Entonces, dependiendo de la percepción del observador, el observador va a ver un movimiento diferente al de la otra persona. Por ejemplo, otro caso. Supongamos que ustedes mañana van a ir a las tutorías de recuperación que se van a dar en el colegio. Y yo me voy a sentar en el escritorio. Si ustedes van llegando, pues ustedes se van a percatar y me van a mí observar en el escritorio y yo los voy a ver a ustedes en movimiento. Si yo soy el observador. Pero si ustedes son los observadores, aunque ustedes vayan caminando, ustedes con su vista van a observar como que yo me estuviera moviendo. ¿Por qué? Porque el sistema de referencia siempre tiende a ser un espacio relativo. En otras palabras, cada observador va a formar una trayectoria o una imagen, su propia imagen del fenómeno físico. Y aunque el fenómeno físico se manifiesta en el mismo tiempo, porque por ejemplo en el caso del avión, ambos observadores vieron en el mismo tiempo, pero ambos vieron diferentes trayectorias. Sin embargo, el tiempo que transcurrió y la aceleración que llevaba el avión era el mismo. Eso es lo que se conoce como la relatividad en la mecánica clásica, ya que es un concepto de los movimientos cuando está presente la mecánica de Newton. Sin embargo, siempre se sigue aplicando la mecánica newtoniana para poder tratar de cierta manera aplicar lo que son los sistemas de referencia. Vamos a ver ahora ya pasando el video porque me indicaban de que no comprendían un poco las ecuaciones. Vamos a trabajar entonces con el tema de los sistemas de referencia. Mire, aquí yo le he puesto un gráfico tomado del libro de física de tercero, donde se pone un sistema de referencia inercial versus un sistema de referencia no inercial. Si ustedes se percatan, el ejemplo es que para un vagón, ¿no es cierto?, de un tren, está una persona sentada. Esa persona que está sentada le vamos a llamar el observador O, ¿no es cierto? Y en el caso de acá le vamos a llamar el observador O'. Ambos están en un sistema de referencia tridimensional, donde existe X, Y y Z. Pero ese X, Y y Z está sucediendo en un sistema de referencia que se llama tiempo. Y el tiempo siempre va hacia adelante, ¿verdad? Entonces, el señor, si observa a la persona en el vagón, va a ver cómo va a haber un desplazamiento hacia adelante, ya que el vagón se va a mover con un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? Va a mantener una velocidad constante. Entonces se podría decir que este es un sistema de referencia inercial,
Porque ¿qué dice que es un sistema de referencia inercial? Donde se cumplen las leyes de Newton. Entonces aquí veríamos un caso planteado donde se cumple la segunda ley de Newton, donde dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, un observador o sentado en el andén de una estación observa una pelota en reposo sobre el suelo de un vagón de mercancías. Sentado en el vagón, un observador o prima ve la misma pelota cuando el tren se pone en movimiento. Entonces, cuando ustedes escucharon en el video ese o y o prima, se refiere simplemente a un nombre algebraico, no una variable que utilizamos para representar algo de la vida cotidiana. En este caso, o viene a ser el observador. Entonces, cuando el observador o, en este caso el señor que está sentado en la banqueta, permanece en reposo hasta que el tren ejerce una fuerza sobre ella y la arrastra. Entonces, como el tren se mueve, la pelota por inercia, ¿qué es lo que va a pasar? Como la pelota tiene una masa, pues por inercia va a moverse y va a irse en sentido contrario, ¿no es cierto? Va a cambiar su velocidad, va a irse en sentido contrario. Entonces, yo podría decir que la estación es un sistema de referencia inercial y el observador O recibe el nombre de observador inercial. ¿Por qué recibe el nombre de observador inercial? Porque él está observando un sistema de referencia inercial donde se están cumpliendo las leyes de Newton. Entonces, en los sistemas inerciales se cumple la primera ley de Newton o el principio de inercia. Las únicas fuerzas que causan variaciones en los movimientos son fuerzas reales, es decir, fuerzas que cumplen la tercera ley de Newton que tienden a la reacción. Todos los sistemas inerciales están en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme respecto a otros sistemas inerciales. Claro, porque cuando el vagón todavía no se mueve, está en la primera ley de Newton, ¿no es cierto? La ley de la inercia, donde todavía no existe el movimiento. Al momento que actúa una fuerza neta y mueve el vagón, se ve la segunda ley de Newton, ¿no es cierto? Porque la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Y luego la pelota, a lo que va en sentido contrario, se va a ver de manifiesto la tercera ley de Newton, donde dice toda acción provoca una reacción. Entonces, si el vagón se va hacia adelante, la pelota va a regresar hacia atrás. ¿Por qué? Por la fuerza de roce, ¿no es cierto? Por la fuerza de roce y también hay que haber un poco de viento. Ahora vamos a ver y vamos a cambiar la percepción. Ahora vamos a observar como que fuéramos el observador o prima, el que está sentado en el vagón en movimiento. Entonces el observador o prima ve que la pelota se pone en movimiento y retrocede sin que actúe ninguna fuerza sobre ella, para él. Entonces el tren es un sistema no inercial y el observador o prima es un observador no inercial. ¿Por qué lo ve como un sistema no inercial? Porque ahora el sistema de referencia ya no está aquí, sino se encuentra donde está el movimiento. Entonces, como él está sentado, él se va a dar cuenta que la pelota se está moviendo, pero para él es como que no existiera movimiento, porque él aparentemente está en reposo, ¿no es cierto? Entonces, en los sistemas no inerciales no se cumple la primera ley de Newton o principio de inercia. Aparecen fuerzas ficticias caracterizadas por no tener reacción, es decir, por no cumplir la tercera ley de Newton o la ley de acción y reacción. Todos los sistemas no inerciales están acelerados respecto a cualquier sistema inercial. Sí, entonces es básico, ¿no? El mismo ejemplo, solo con cambiar el observador se van a dar cuenta que el uno es un sistema inercial y el otro es un sistema no inercial. Pero ustedes dirán, profesor, pero ambos están en el mismo fenómeno físico. Ambos están ubicados en el mismo lugar y ambos van a representar un eje de coordenadas, un sistema de coordenadas. Entonces es aquí donde aparece la relatividad en la mecánica clásica, ¿sí? Es aquí donde Galileo trazó estos dos sistemas de referencia, el O y el O', o póngale el nombre que usted quiera. Puede, por ejemplo, yo puedo ponerle J y J'. J vendría a ser el sistema inercial y J' el no inercial. Dos sistemas, ¿no? Entonces, miren, aquí yo les he puesto un gráfico donde cómo el señor Galileo transformó este fenómeno físico en un gráfico matemático. No, miren, ve, dibujó dos aquí, ¿ves? ¿Sí ven? Ambos sistemas de referencia, el uno en celeste y el otro en color rojito. Ambos están ubicados en el mismo espacio. Pero miren algo interesante que aparece aquí. Aquí ya no solamente tenemos la coordenada X
Y y Z, sino también va a aparecer otro vector, va a aparecer un vector llamado unitario U, que va a moverse en relación al tiempo, porque todo eso sucede en relación al tiempo. Entonces, cualquier experimento mecánico realizado en un sistema en reposo se desarrollará exactamente igual en un sistema que se mueva a velocidad constante con relación al primero, en cualquier experimento mecánico. Entonces, de este principio se va a deducir que no podemos distinguir si un sistema de referencia está en reposo o si se mueve con velocidad constante. Entonces ahí viene la famosa relatividad, ¿sí? O sea, si yo me paro a ver un fenómeno físico, yo como observador soy el que le voy a dar la percepción si el sistema está en movimiento o está en reposo, si es inercial o si es no inercial. Aunque si yo cambio la percepción y cambio la ubicación del observador, me voy a dar cuenta que me puedo convertir en un sistema inercial o no inercial. Entonces, la única manera para poder conocer si se mueve o permanece en reposo en relación con otros sistemas de referencia, además permite asegurar que todos los sistemas inerciales son equivalentes. Entonces este señor Galileo sacó las famosas transformaciones de Galileo o las pequeñas ecuaciones. Entonces déjenme poner aquí la pizarra para explicarles esto un poquito más a fondo, porque esto es un tanto complicado de explicar así nomás. Vamos a ayudarnos con la pizarra. Entonces, como aquí pueden observar, X vendría a ser todo lo que está de forma horizontal, Y todo lo que está de forma vertical, y Z vendría a ser el espacio o el ancho, ¿no es cierto? Largo, ancho y altura. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que él se dio cuenta que X, Y y Z siguen siendo lo mismo, pero pasa algo muy particular con X. ¿Qué es lo que pasa aquí con X? Eso lo explicaba en el video. Como aquí está un observador O y aquí está O', otro observador, sabemos que el O' se está moviendo, ¿no es cierto? Se está moviendo ¿con qué? Con un MRU, un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces un movimiento rectilíneo uniforme, ¿a qué es igual la posición? O la distancia, ¿es igual a qué? A la velocidad por el tiempo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, ¿qué estamos hablando? Que este sistema de referencia del observador, O', va a ser igual a la velocidad y por el tiempo. Entonces, si yo quiero calcular este espacio que hay entre los dos sistemas de referencia, porque hay un observador y aquí y hay una distancia aquí, hay un X. Esa distancia le vamos a llamar X'. Para poder calcular esa distancia, ¿qué necesitamos primero conocer? La distancia que hay aquí, en el primer observador, esa le vamos a llamar X. Y menos la otra distancia que hay desde el origen hasta donde se va moviendo el observador O'. Como no sabemos cómo calcular, pues le vamos a decir que eso va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Y es lo que vemos aquí. Y es la primera transformación que encontró Galileo. Claro que él a la velocidad no le puso la letra B, sino le puso U. ¿Para qué? Para hacer referencia a que es la velocidad no del primer observador, sino la velocidad del segundo observador, porque puedan que se confundan y ustedes me digan, pero profesor, aquí está la letra U. Lo que pasa es que Galileo al primer observador le decía que su velocidad es B y al segundo observador su velocidad es U. Entonces él se dio cuenta de que para yo calcular ese espacio recorrido entre los dos observadores, esa posición relativa va a ser igual a la posición del primer observador menos la velocidad del segundo observador por el tiempo. Y para encontrar Y, o sea, lo que ha sucedido en el eje horizontal, simplemente se emplea y se usa el mismo valor. Lo mismo pasa en Z. Miren, en Y, en Z y en T sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el desplazamiento solo se da en forma horizontal en los sistemas de referencia relativos. ¿Sí? Entonces aquí aparecen estas famosas transformaciones de Galileo. Y aquí nos damos cuenta de que se convierte en una resta o también puede convertirse en una suma, dependiendo de cómo se desplace el observador y cuál sea el sistema inercial y cuál no sea el sistema de referencia inercial. Por eso fue que cuando Albert Einstein llegó con su teoría de la relatividad, algunos físicos y matemáticos creían de que
esta persona estaba loca, ¿no? Porque imagínense como yo de buenas a primeras les puse el video. ¿Y qué fue lo que ustedes me dijeron? Profesor, no entendemos nada. Porque en el video se explica utilizando palabras del álgebra para representar los observadores. Pero aquí ya nos damos cuenta que son dos personas que están viendo el mismo fenómeno, que ambas ven el mismo fenómeno, pero las dos personas o los dos observadores ven trayectorias diferentes, ¿sí? Ven trayectorias diferentes en el eje X, aunque Y y Z y el tiempo siguen siendo el mismo. ¿Qué les quiero decir? El avión está a la misma altura, Y es la misma altura. El ancho que vendría a ser Z sigue siendo lo mismo. Si ambos observadores ven su reloj, ambos están viendo el mismo tiempo. Pero los observadores están viendo diferentes trayectorias, porque cada uno tiene su sistema de observación. Entonces el uno lo va a ver como un sistema inercial y el otro como un sistema no inercial. Y es de donde ahí nace esa famosa palabra o esa famosa teoría llamada la relatividad, ya que todo es relativo. ¿Y qué quiero decir con que todo es relativo? Que en el universo, dependiendo de cómo nos ubiquemos, los puntos de vista de los observadores, la velocidad siempre va a cambiar de cada uno de estos sistemas, pero la posición, lo que es el tiempo y lo que es el desplazamiento siempre van a permanecer siendo lo mismo. Miren otro caso importante para que ustedes se den cuenta de esto de la relatividad. No es lo mismo el tiempo que transcurre aquí en el planeta Tierra al tiempo como transcurre en la Luna. Como ellos tienen su gravedad y tienen su espacio-tiempo, ellos van a tener una percepción del tiempo diferente al de nosotros. Los astronautas, mientras se encuentran en estos astros, pues para ellos pasará 1 hora, 2 horas, pero para nosotros en la Tierra ya habrán pasado 1, 2 semanas. Por eso las personas, cuando los astronautas vienen del espacio, se demoran mucho en adaptarse de nuevo a la gravedad de nuestro planeta y a la relatividad que nuestro planeta tiene, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Entonces me imagino que con eso ya han de haber comprendido un poquito lo que decía el video y lo que trato de expresar con esta gráfica. Ahora sí vamos a lo Pepa, a lo que nos interesa. Aquí yo les he planteado un problema en clase y si quisiera que Felicia me ayude leyendo el enunciado. Licenciado Juan Carlos, el ejemplo donde dice resolviendo problemas. Sí, lee donde dice un tren. Gracias. Dice un tren entra en una estación con una velocidad de 8 kilómetros por hora. En el interior de uno de estos vagones, un pasajero camina con una velocidad de 2 kilómetros por hora. Respecto al tren, sí, y en la dirección y el sentido de este, calcula la velocidad del pasajero observada por una señora que está sentada en ese vagón y por el jefe de estación situado en el andén. B, literal B. Las velocidades anteriores en el caso de que el pasajero camine en sentido contrario al movimiento del tren. ¿Ya? Listo. Literal no. Listo, entonces, miren, este es un ejemplo. Entonces, si nosotros nos pusieran a resolver ese ejemplo con las fórmulas normales de cinemática y de dinámica, no pudiéramos encontrar esas velocidades. Porque si aplicáramos cinemática, pues encontráramos las velocidades, pero tomando cada uno de esos observadores como un sistema inercial, ¿no es cierto? Digamos, si yo quisiera calcular la velocidad del pasajero que va en el vagón, simplemente encontrara, ¿no es cierto?, la velocidad, distancia igual a velocidad por tiempo, sin tomar en cuenta que el vagón se está desplazando. Pero ¿qué pasa? Que este vagón se está desplazando. Entonces aquí yo no puedo aplicar ni la cinemática ni la dinámica. Aquí ya me toca aplicar
lo que se llama las transformaciones de Galileo, porque aquí ya existe un espacio relativo, existe una relatividad en esta mecánica clásica, porque ya tenemos dos observadores. Tenemos tres observadores, dos observadores y un fenómeno. El fenómeno viene a ser la persona caminando. El primer observador, que vendría a ser O', vendría a ser la señora que está sentada, y el señor que está viendo que el vagón se mueve. Entonces, el señor, al ver el vagón, pues va a ver que el vagón en movimiento es un sistema inercial, porque él está en reposo. Y la señora que está en movimiento lo va a ver al señor que está parado como un sistema no inercial, ¿sí? Porque ella se encuentra en movimiento. Entonces ahí lo que nos toca primero es aplicar lo que son las transformaciones de Galileo para encontrar las velocidades. Entonces miren algo muy importante. Las personas están en el mismo tiempo interactuando. Todas tres pueden tener el mismo reloj sincronizado. Están en el mismo sistema de referencia tridimensional donde está X, Y y Z. Pero sin embargo, las velocidades que cada observador va a ver de la persona que se está moviendo van a ser diferentes. Porque esta persona que está aquí va a ver la velocidad con respecto a un sistema inercial y la otra persona va a ver una velocidad con respecto a un sistema no inercial. Y eso es lo que a todos nos pone, cuando nos explican esto de la relatividad, nos pone, ¿cómo se puede decir la palabra? Con la duda, porque uno dice, ¿por qué? Si está en el mismo fenómeno físico, pero la velocidad sí cambia. ¿Por qué va a cambiar? Porque los sistemas de referencia son diferentes y los observadores son dos personas diferentes, ¿sí? Aunque sea el mismo fenómeno físico. Ustedes se cuentan hasta cuando están en una fiesta y están todos tomándose fotos. Puede hacer que cada persona tome en el mismo instante una foto, pero cada uno va a tener una percepción, una imagen diferente del mismo manifiesto. Entonces aquí lo que vamos a aplicar es, para encontrar A, nos vamos a dar cuenta que la señora está sentada en el vagón en reposo. Entonces la señora va a estar en un sistema S' o un sistema inercial. Por lo tanto, se observa que el pasajero tiene una velocidad. La velocidad es de 2,0 kilómetros por hora. Simplemente aquí la velocidad lo han expresado como una coordenada cartesiana. Pero igual sigue siendo 2 kilómetros por hora. ¿Sí? Este cero no lo tomen en cuenta. Es como decir que está en el eje X y en el eje Y. Pero es 2 kilómetros por hora. Entonces, para hallar la velocidad observada por el jefe de la estación, o sea, por el señor, que vendría a ser O, ahí vamos a aplicar las transformaciones de Galileo. Entonces, ¿qué dicen las transformaciones de Galileo? Dice que para encontrar la velocidad, necesito encontrar primero la velocidad, ¿no es cierto?, del sistema inercial menos la velocidad del sistema no inercial. Si quiero encontrar esa velocidad. Ahora, si quiero encontrar la otra velocidad, va a ser la suma de esas dos velocidades. Por eso utilizan V y U. Pero en realidad U sigue siendo una velocidad, sino para no ponerle. Aunque en algunos libros también le pueden decir VI y en la otra pueden decirle V2. Pero eso tiende al estudiante a confundir. Entonces aplicamos, porque aquí miren, nos está dando dos datos. Dice, un tren entra en una estación con una velocidad de 8 kilómetros. Estos 8 kilómetros vendrían a ser la velocidad del sistema inercial, ¿no es cierto? Y luego dice que el pasajero camina con una velocidad de 2 kilómetros. Como el pasajero está dentro del tren, significa que él vendría a comportarse como un sistema no inercial. Entonces, ahí voy a aplicar una sumatoria. Entonces, sumaría yo esas dos velocidades. Ahí no sería un resto, sino una sumatoria. ¿Por qué sumo? Porque ambas velocidades se encuentran en el mismo punto del observador, en S', ¿sí? Porque tanto el vagón como la persona están corriendo en el mismo sentido. Entonces esas velocidades van a ir sumando. Entonces sumamos 2 más 8, nos quedaría 10. Entonces 10 sería esa velocidad observada por el jefe de la estación. Miren, entonces la persona que está parada y ve el tren, él va a ver 10 kilómetros por hora que se están moviendo la persona y el tren. Aunque el tren se mueve a una velocidad y la persona se mueve a otra velocidad. Ahora, para encontrar la velocidad observada por la señora en el sistema, que vendría a ser no inercial, ya no donde está el señor parado de azul, sino la señora que está sentada, ahí la velocidad va a ser igual a menos
2 kilómetros por hora. Ustedes dirán, pero profesor, ¿por qué hay signos negativos? Los signos en física para las magnitudes vectoriales se las utilizan para representar la dirección, más no para decir que aumentan o disminuyen, sino para indicar la dirección. Entonces, si dice menos 2 kilómetros por hora, significa que la velocidad ha cambiado de sentido. Y es porque en el mismo enunciado indica eso. No es que la señora tiene otro punto de vista de observación de la persona que se está moviendo dentro del vagón. Entonces, para hallar la velocidad observada por el jefe de la estación, vamos a aplicar la adición clásica de velocidades. Entonces, aquí vamos a coger menos 2 y más 8, nos va a salir aquí 6 kilómetros por hora. Entonces, una persona va a ver que se está moviendo a 6 kilómetros por hora y la otra persona a 10 kilómetros por hora. Y ahora ustedes dirán, pero profesor, ¿por qué pasa eso si ambos están recorriendo la misma distancia? Están viajando en el mismo espacio. Y es por el mismo tema que hoy día estamos aprendiendo, que se llama la relatividad en la mecánica clásica y las famosas transformaciones de Galileo. Entonces, estudiantes, ¿tienen hasta ahí alguna pregunta? Si no, para continuar con el otro ejercicio. Felicia, ¿tienes alguna pregunta? No, licenciado Juan Carlos. Ok, muy bien. Yo creo que con el ejercicio ya se entendió un poquito mejor lo que se estaba explicando en el video. Porque el video, bueno, para mi apreciación el video es muy claro. Sino que de repente no escucharon muy bien el audio y como comenzó a hablar con notaciones algebraicas, nos cogió de nuevo. Vamos ahora a resolver un segundo problema y con eso ya va a quedar un poquito más claro. Ahí sí, ayúdame de nuevo, Felicia, leyendo la experimentación, donde dice un bote. Un bote navega por un río con una velocidad de 5.7 metros sobre segundo. Respecto al sistema de referencia S de la orilla y de 7.5 metros por segundo. Respecto al sistema de referencia S del río, si la orilla y las trayectorias del bote y del río son paralelas, A determina la velocidad relativa del río. Respecto a la orilla, B, si el bote recorre 100 metros respecto a la orilla, ¿qué distancia ha recorrido respecto al río? Ya, entonces como se pueden dar cuenta, otro problema donde vamos a aplicar lo que es la relatividad, ¿no es cierto? Donde vamos a aplicar las transformaciones de Galileo. Miren, aquí ya es difícil de con la cinemática o con la dinámica poder calcular esas velocidades, ya que tanto el río como el bote están en movimiento, ¿no es cierto? Y son dos sistemas de referencia, donde va a haber dos observadores. En este caso, un observador va a ver S y el otro observad'or va a ver S'. Y me dan dos velocidades. La velocidad primera que lleva el río, ¿no es cierto? Y la otra velocidad con respecto al río, ¿no es cierto? La velocidad que ve el observador. Y luego me pide calcular la distancia respecto a los 100 metros de la orilla para ver qué distancia ha recorrido respecto al río. Entonces, ¿cómo se pudiera eso calcular con instrumentos de medida? Complicado, ¿no? Pero si aplicamos las transformaciones de Galileo y trazamos sistemas de referencias relativos con puntos de vista de observador, pues vamos a encontrar cada una de esas situaciones que nos pide el enunciado. Y de cierta manera hasta eso hacen los astronautas. Miren, los astronautas hacen lo mismo para realizar sus cálculos, para viajar a otros lados. Ellos trazan sistemas relativos y ponen varios puntos de observación. Entonces, ¿qué es lo que hace la NASA? Envían diferentes satélites, ¿no es cierto? Y cada satélite se ubica en un espacio relativo. Entonces, entre cada espacio relativo que cada satélite grafica, comienzan a dibujar sistemas relativos y comienzan a aplicar estas transformaciones de Galileo para poder encontrar velocidades y distancias, sin tener una cinta métrica gigante para poderlo medir o sin tener instrumentos que midan el movimiento estando en movimiento,
Sí, porque imaginémonos que por ejemplo, Usain Bolt, cuando corría y fue campeón, ¿qué es lo que hacían? Utilizaban un instrumento de medida para medir su velocidad. Pero la persona que medía su velocidad estaba en reposo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo haríamos para medir la velocidad si la persona que quiere medir la velocidad de Usain Bolt también se encuentra en movimiento? ¿Cómo se hace ahí? Entonces es aquí donde se aplican estas transformaciones de Galileo para poder encontrar esas diferencias de velocidades. Entonces los primeros datos que tenemos es que tenemos primero una velocidad de un sistema de referencia S que es de 5.7 metros sobre segundo, que vendría a ser la velocidad del bote que navega por un río. En otras palabras, la velocidad del bote, 5.7. Y luego tenemos una velocidad B' de 7.5 metros sobre segundo, que es la velocidad respecto al sistema de referencia, o sea, el río, o sea, la velocidad con la que se está moviendo el río. Entonces, si yo quisiera calcular la velocidad y yo estuviera en tierra viendo el bote que se está moviendo por el río, pues yo sabré que para encontrar esa velocidad que yo esté observando debería sumar las dos velocidades, B y B'. Y yo con eso ya sabría con qué velocidad está moviéndose el río. Pero el problema es que aquí necesitamos considerar la dirección del movimiento. Entonces, considerando la dirección del movimiento, como cambia el sentido, ya no sería de aplicar una suma, sino sería de aplicar una resta. Entonces, al aplicar una resta, sería 5.7 menos 7.5. Me sale que esa velocidad es de menos 1.8 metros sobre segundo. Y ahí me volverán a decir, profesor, ¿pero por qué sale negativo? Porque la velocidad ha cambiado su sentido, ¿sí? Si va hacia adelante, ahora va hacia atrás. El signo simplemente es para indicar que ha cambiado su sentido, ¿sí? Entonces, el signo negativo indica que el sentido de avance del río respecto a la orilla es contrario al sentido de avance del bote respecto a ella. ¿Por qué creen? Porque el bote está moviéndose, pero está con, ¿cómo se podría decir? Navegando en contra del río, ¿sí? Está navegando en contramarea. Por eso es que cambia el signo y se pone el signo menos. Si estuviera a favor o estuviera con la marea, ya no saliera un valor negativo, saliera un valor positivo. Y con eso nosotros, miren, encontramos la velocidad. Ahora, para encontrar el apartado B, primero hemos de calcular el tiempo transcurrido, porque no sabemos qué tiempo ha transcurrido en esos 100 metros. Entonces, para poder ello calcular, como somos un observador, S', pues vamos a decir que es un sistema inercial. En un sistema inercial, pues aplicamos lo de la cinemática, distancia igual velocidad por tiempo. Entonces vamos a despejar, distancia igual velocidad por tiempo, el tiempo va a ser igual a la distancia sobre la velocidad. La distancia son los 100 metros. Ahora ustedes dirán, pero profesor, ¿y qué velocidad pongo? Tengo dos velocidades, V y V'. Tengo que aplicar la velocidad V, ¿por qué? Porque es la velocidad con la que navega el bote, ya que el botecito tiene un motor. Entonces sería 100 metros dividido para 5.7 me da 17.54 segundos. 18 segundos más o menos es el tiempo que ha transcurrido. Ahora, una vez que ha transcurrido ese tiempo va a ser el mismo para todos los observadores, tanto para el que está viendo en la orilla como para el que esté en el bote, porque ambos están en el mismo tiempo. Ahora vamos a aplicar la ecuación del MRU en el sistema S', en el sistema que ya no es inercial, en el bote, donde está en movimiento. Entonces, X va a ser 7.5 metros por segundo y aplico velocidad por tiempo. Entonces, la velocidad ya la he calculado, que es 7.5, y la multiplico porque el tiempo sigue siendo el mismo. Entonces, 7.5 por 17.54 me da 131.6 metros. Y con eso he calculado la distancia que ha recorrido respecto al río, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que las transformaciones inversas de Galileo permiten al observador, que es el inercial, interpretar las medidas efectuadas por el observador que no es inercial. Y siempre se deducen de las transformaciones conocidas si se tiene en cuenta que el observador O es quien se mueve con velocidad opuesta. Por eso va a salir una velocidad negativa.
porque está en sentido contrario. Y se cumplen las transformaciones de Galileo. Y sigue siendo la misma, Z es la misma, el tiempo para todos es el mismo. Lo que ha cambiado es que la posición o el desplazamiento ha sido la suma de la posición del observador más la posición del observador que está en reposo. Entonces miren con las transformaciones de Galileo cómo podemos calcular cosas que con la mecánica tradicional no podíamos calcular, o con la cinemática ni la dinámica tradicional, con la física clásica. Pero con física moderna ya nos toca aplicar esto. Bueno, también les dejo por último las páginas del libro, que es la 173 a la 175, donde se obtuvo esto. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si existe alguna pregunta, si no, con eso concluimos la clase. Cuéntanos, Felicia, Sonia, ¿tenemos alguna pregunta de esto? Sonia, Mónica, te escucho. Juan Carlos, que tenemos evaluación con usted. La evaluación todavía no se las he publicado, pero la evaluación que van a tener que hacer conmigo es la misma del primer quimestre. Van a escoger de todos los temas que se vio en el segundo quimestre y van a grabar un video, un pequeño video explicando un fenómeno físico cualquiera, porque es la mejor manera que yo tengo de comprobar de que ustedes han aprendido un poquito de la física de tercero de bachillerato. ¿Y ya tenemos que enviarle todas las tareas, licenciado Juan Carlos, o todavía no? El plazo de enviar a las tareas ya les había indicado su tutor, que es hasta las tareas del primer quimestre atrasadas, me parece que era hasta el 14, hasta el día de hoy. Y las tareas del segundo quimestre, pues hasta estas 2 semanas de recuperación. Porque ya el próximo año, ya el 10, nosotros tenemos que pasar notas. Y lastimosamente la plataforma, si el 10 se habilita, el 10 se cierra y quien no presentó nada, pues ya se lo declara desertor o perdido de año. Porque no hay evidencias ni el primer quimestre ni el segundo quimestre. Entonces, si no hay evidencias del primero y el segundo, ¿qué se hace uno como docente? Declararlo desertor, ¿no es cierto? A menos que entregue evidencias del primero y del segundo quimestre. Bueno, en el caso de ustedes sí tienen evidencias del primer quimestre. Ahora les tocaría ya solamente presentar el examen y la última tarea que tienen que hacer, que es de la ficha número 10, me parece. Licenciada, yo espero el viernes ir a sus clases presenciales, porque yo debo disipar muchas dudas. A mí me gusta estar presencialmente, ver y los ejercicios y todo, porque virtualmente a veces no entiendo muy bien, honestamente. No hay ningún problema, como les digo, aprovechen la tutoría de recuperación que se va a dar estos 2 sábados y asistan a la institución. De mi parte no hay problema. Igual los videos están subidos en el canal del YouTube y pueden reproducirlos las veces que sean necesarias para poder entender todas las temáticas y los contenidos esenciales que se ven a lo largo de este segundo quimestre. Lo que sí les ruego, por favor, activen la cámara para hacer la captura de la asistencia. Yo le agradezco mucho, licenciado Juan Carlos, porque sí, tenía bastantes dudas respecto a esta tarea y sí logré entenderle bastante. Listo, no hay problema. Verán que les cuento que las tareas de la relatividad en la mecánica clásica son sencillas porque son cuestiones de aplicar sistemas inerciales y no inerciales. Yo más bien diría que los ejercicios de fenómenos luminosos son un tanto complicados de resolver, porque ahí sí hay que saberse y conocer bien los conceptos de lo que es el reflejo, lo que es la polarización. Pero yo les recomiendo que vean los videos que están subidos y escúchanlos varias veces, ¿sí? Porque yo siempre en las clases digo o hago analogías y digo palabras claves con ejemplos de la vida cotidiana. Me parece que para los fenómenos luminosos puse un ejemplo de lo que es el wifi. Me parece que algo del wifi puse. Así como hoy día que he puesto ejemplos de los observadores y ya entendieron qué significa el O y el O', el S y el S'. Cuando ustedes vean eso, significa que son 2 observadores y que el uno está sentado y el otro está en movimiento. Miren, por ejemplo, ahorita en el caso, todos nosotros estamos viendo lo mismo, ¿no es cierto? Estamos en el mismo tiempo, miren, imagínense, estamos en el mismo tiempo. Pero cada uno de ustedes está viendo un espacio diferente. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes se convertiría en un S'. Entonces Felicia sería un S'1, Yamile un S'2, un Mónica un S3. Yo para mí la estoy viendo a todos ustedes igualitas en el mismo tiempo. Pero ustedes vuelta me están observando de otra manera y con otra velocidad. Y la velocidad va a variar pues de cómo ustedes se conecten al internet, como esté su servicio de internet.
Entonces, ahorita estamos evidenciando las transformaciones de Galileo, que estamos en el mismo. Ustedes miren el reloj, toditos han de ver ahorita que son las 9:15, ¿no es cierto? Pero sin embargo estamos ubicados geográficamente en puntos diferentes. Y aunque yo observo una cosa, ustedes observan otra cosa totalmente diferente. Ahora viene mi pregunta. Si ustedes están sentados en sus casas, ustedes serían sistemas inerciales, porque están en reposo, ¿verdad? Yo también sería un sistema inercial. Pero cuando yo los veo a ustedes, ustedes se convierten en sistemas no inerciales. Y yo en uno inercial. Y ustedes en sus casas, cuando me ven a mí como un sistema no inercial. Y ustedes se ven como un sistema inercial, porque ustedes se ven los que están en reposo y a mí me están viendo en movimiento. Entonces esa es la famosa relatividad o la teoría de la relatividad, que más después Albert Einstein la puso más en claro con sus dos postulados. Por eso es que cuando nosotros hablamos de estas temáticas, todos en general tienden a confundirse. Pero ya con ese ejemplo que les he puesto, se han de verdad dado cuenta cómo allá se entiende cómo es que se grafican esos sistemas tridimensionales en relación al tiempo. Y cómo puede convertirse un sistema de inercial en no inercial. ¿Y por qué se llama inercial? Inercial porque se cumple la ley de Newton. Y no inercial porque no se cumplen las leyes de Newton. Así de facilito. Bueno, no los canso más de mi parte. Los que quieran ir, los veo el día de mañana a las 8 de la mañana. Y los que no, pues los veré el próximo viernes en las tutorías virtuales. No los canso más, cuídense mucho. Chao, chao.